Es tiempo de pensar, Muchacho, estudio. Pues bien, Señor, te damos gracias esta tarde por todas las misericordias que gozamos. Te damos gracias porque eres bueno y tu misericordia nos alcanza, Señor. Sentimos tu presencia a cada minuto en la vida, y aun cuando entramos en tiempos de correr e ir de un lado a otro para lograr hacer todas las cosas que tenemos que hacer, en el fondo y en la base de todo estás tú, Señor, que eres nuestro Dios, nuestro Padre, y que te manifiestas a nosotros de muchas maneras, y te damos gracias por esa oportunidad y por el tiempo que nos das para poder compartir de ti y también para conocerte más. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos des sabiduría y mucho entendimiento para poder ir hacia adelante, buscando estas cosas tan especiales que tiene tu palabra acerca de cómo te describe, y te damos gracias y te pedimos de tu ayuda para entender con nuestro corazón. En el nombre de Jesús, alabamos tu nombre y te damos gracias. Amén y amén. Pues hoy vamos a ver uno de los atributos más impactantes de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos enfocado en los atributos de Él que están bien señalados en la Biblia, y aunque sí pueden ser muchos más, porque el Señor es ejemplo de todo, en todo, pues tenemos que ir cerrando un poquito para poder conocer estas cosas y pues atesorarlas en el corazón, ¿no? Ahora el punto es analizar el verdadero amor que representa nuestro Señor, pero vamos a enfocarnos primeramente en Dios, como ha sido nuestra costumbre, ¿no? A lo largo de los siglos, de las edades, pues tanto poetas como filósofos y gente común, a través de todos los tiempos, hemos tratado de definir el amor, y pues hay muchas teorías y muchas opiniones y muchos conceptos que el mundo se ha formado. Sin embargo, pareciera ser que nadie ha logrado definir lo que es el amor, y pues este es uno de los atributos más poderosos y más grandes que de alguna manera Dios nos muestra, ¿no? En sus tres personas. Sin embargo, hoy estamos hablando de Cristo. Y aun cuando nadie ha logrado definir el amor en sí mismo, pues nosotros a través de la Biblia podemos verificar cómo Dios se describe a sí mismo, cómo Dios describe estos atributos, ¿no? A lo largo de este estudio vamos a ver cómo muchas veces el amor se confunde en el mundo con enamoramiento, que puede ser un enamoramiento duradero o pasajero. También se confunde con la atracción de pareja, o aún con un amor más sublime, que es el amor de los padres, la entrega incondicional que los padres en muchos casos nos dan, ¿no? Tal vez no sean todos los casos, porque hay personas que no tienen la fortuna de tener padres en la tierra, ya sea porque murieron, porque los dejaron o por muchas circunstancias. Pero bueno, el amor de padre es una buena descripción. Sin embargo, no contempla todo lo que el amor es. A todo esto, pues mucha gente ha considerado que el amor pues es el sentimiento más noble. Sin embargo, desde el punto de vista más bíblico, más centrado en la palabra de Dios, pues pareciera ser que el amor no es un sentimiento, sino una persona, ¿no? ¿Y quién afirma esto? Pues lo afirma Dios mismo en su palabra. Y por ejemplo, en Primera de Juan 4:8, este libro escrito por el apóstol Juan, pero ya después de pasado el tiempo,
él define el amor de una manera muy, muy especial. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí en esta pequeña frase está haciendo un contraste muy interesante. Si nosotros no amamos, es porque no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, aquí partimos de que el amor es una persona, es Dios mismo. Y bueno, podemos darnos cuenta a través de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que ha hecho por todas las edades, en todos los tiempos y en todas las latitudes, ¿no? Pero de acuerdo con este versículo de 1 de Juan 4:8, la definición más certera es que Dios es amor. Y este significado por excelencia pues nos lleva a pensar, ¿y cuál es ese tipo de amor? ¿Verdad? Porque esto pudiera ser que nos confunda con el amor que conocemos en la tierra. Y pues la Biblia nos dice que Dios es el único amor verdadero. Entonces habría que profundizar en esto, profundizar en el concepto de Dios, si es que estamos hablando del amor. Los griegos definían el amor en diferentes niveles. Por ejemplo, el amor filio, que le llamaban ellos, es un amor de amigos, de hermanos, es un amor filial, ¿no? Por el otro lado estaba también el amor ágape, que es parecido al amor que tienen los padres hacia los hijos, ¿verdad? Que es un amor que es de alguna manera incondicional. También ellos distinguían el amor eros, que es el amor, digámoslo en términos concretos, erótico, que es la atracción física entre un hombre y una mujer. Y así había diferentes tipos de amor. El que más se parece al amor de Dios es el amor ágape, que es un amor que fluye de manera incondicional desde Dios con nosotros, ¿no? Entonces, como la Biblia originalmente se tradujo del hebreo y del griego, pues hay algunas de estas acepciones en las traducciones, ¿no? Donde a veces se habla del amor entre hermanos. Por ejemplo, hay una escritura donde se habla de David, que tenía un gran amigo que era Jonatán, y ellos describen ese amor como que el amor es aún mayor, es un amor filial mayor que el amor que se le puede tener a una mujer. Y esto en ocasiones hay personas que lo han tergiversado, e incluso haciendo referencias a que ellos tenían un amor incorrecto, ¿no? Desde el punto de vista bíblico. Pero esto es completamente erróneo, porque el amor de hermano, incluso porque Jonatán le salvó la vida a David, pues es un amor, es como el amor de alguien que le puede tener a un bombero cuando se metió junto con otros bomberos y te rescataron, ¿no? Estando en un incendio. Ese tipo de amor es un amor superior, porque es un amor que lleva agradecimiento y lleva el hecho de haber salvado tu vida, ¿no? Es muy parecido a este amor que se tenían ellos como hermanos, pensando que Jonatán era hijo de Saúl y Saúl quería matar a David porque era antagónico y era el que iba a quedarse con el reino. Entonces, todavía cobra más peso el amor de ellos como hermanos, como amigos, porque Jonatán protege la vida de David y finalmente David llega al trono, ¿no? Aun cuando el padre de Jonatán pues era el rey de Israel. Entonces, esa confusión o tergiversación que hace algunas personas sobre este tema, pues es completamente incorrecto. Lo han hecho incluso tristemente sugiriendo que Jesús y Juan, como le llama el discípulo amado, pues esto era, también lo tergiversan haciendo pensar que
era un amor homosexual, y eso no tiene nada que ver, por el contrario, era un amor muy especial que está descrito en la palabra, y que Jesús le deja, por ejemplo, cuando Él está en la cruz, le dice, madre, ahí está tu hijo, refiriéndose a Juan, y a Juan le dice, ahí está tu madre, para que te encargues de ella, ¿no? No tiene nada que ver con un amor de tipo incorrecto, sino más bien expresa la ternura del siervo que era Juan, y cómo él se expresa ahora, lo estamos viendo aquí en la primera de Juan, hablando de que Dios es amor, pero él está hablando del concepto de Dios que se da a sí mismo por nosotros, y que de esa manera nos liberta del pecado, de esa manera nos liberta de la perdición eterna, ¿verdad? Entonces, ha habido gente a lo largo de los tiempos que habla muy mal acerca de Jesús, acerca de Dios, pero el que pueda leer la Biblia se va a dar cuenta de que el amor que ahí se expresa es un amor totalmente diferente al amor condicional que muchas veces tenemos nosotros. Y el significado por excelencia del amor es Dios. Es Dios como nuestro Padre, como nuestro libertador, como nuestro hacedor, ¿verdad? Ese es el amor que se describe en la palabra, y que vendría a ser pues el concepto real del amor. ¿Cómo pensar que nosotros amamos a Dios? La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, Él ha hecho todo por su iniciativa, ya lo hemos comentado alguna vez. Él formó al hombre por su iniciativa, creó una nación que le adorara por su iniciativa, trajo a través de esta nación un Mesías Salvador por amor a nosotros, para que le adoráramos en espíritu y verdad. Todas esas iniciativas son de Dios. Nosotros no hicimos nada que valga la pena, pero Dios de su mismo corazón ha compartido su poder transformador con nosotros, y eso es el verdadero amor, ¿no? Dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:5, hay una frase que viene directamente de Dios, que la inspiró el Señor en Moisés, para que fuera escrita en estos primeros 5 libros de la palabra de Dios, y dice así, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Es un mandamiento de Dios, pero a la vez lleva en sí mismo esta contraparte hermosa, que es que si tú amas a Dios sabiendo que Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces allí va a haber una relación perfecta de sujeción del creyente, de dependencia del creyente, un amor total entre Dios y su criatura, de tal manera que si tú le entregas todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas al Señor, Él te va, de por sí ya te amaba, pero Él te va a amar, te va a proteger, te va a cuidar, te va a sostener, te va a sanar. Este es el concepto. Es a la vez que es un mandamiento de Dios que le da al pueblo de Israel y que ahora nos lo da a nosotros, ¿verdad? Que nosotros podemos oírlo de parte de Dios mismo, que Dios nos dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y tu alma y tus fuerzas. Esto más que un mandamiento, me parece una exhortación a entrar en una relación tan especial con Dios, que haya un amor tan fuerte, tan poderoso allí, que podamos nosotros sentir la presencia y el respaldo de Dios en toda nuestra vida. Entonces, parece que más que un mandamiento fuera una exhortación a buscar a Dios con todo nuestro ser y sin reservas. Y eso expresa
de por sí expresa que Dios en su supremo poder y deidad, que no necesita de nosotros, está dispuesto a amarnos, a ir poco a poco trabajando en nuestra vida de manera que Él vaya formando su carácter en nosotros y nos vaya dando fuerza para vivir, ¿verdad? Porque no ignoramos que esta vida está llena de retos, llena de situaciones, y pues necesitamos de Dios. Pero tenemos ahora una exhortación que viene como Jesús lo planteó como un mandamiento. Es verdad, o sea, sí, no estoy hablando de que no haya esa palabra, sí es un mandamiento, pero estoy tratando de darle un enfoque donde opere como una exhortación, como una invitación de parte de Dios a amarle de todo corazón. Jesús, recordemos que Él dijo que Él resumía los 10 mandamientos en 2 mandamientos principales, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que es lo mismo que se dice aquí en Deuteronomio y que lo escribió Moisés, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 grandes mandamientos, que si los comparamos con los 10 mandamientos que nos dio desde el principio el Señor, los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios y los otros 6 mandamientos que quedan hablan de nuestra relación con el prójimo. Entonces, es una buena manera de resumir en 2 mandamientos que cubren todos los mandamientos, ¿no? Jesús lo hizo y no es que le llevara la contra al Padre, es que simplemente definió que los 10 mandamientos quedan resumidos en 2. Por un lado, de manera horizontal, para amar a nuestro prójimo, pero de manera vertical para amar a Dios, ¿verdad? O sea, nosotros hacia arriba, amando a Dios, y de manera horizontal amando a nuestro prójimo. Entonces, aquí hay una parte, estoy viajando en el tiempo desde Juan hasta Deuteronomio, pero nos vamos a enfocar aquí ahora en un texto que está en Lucas 10:27, que me gustaría que por favor lo veamos. Lucas 10:27. Dice así la palabra del Señor. De hecho es desde el 25. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, lo voy a repetir, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Está hablando de una persona que está hablando con Jesús y que intenta probar a Jesús. Y le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesús en el verso 26 Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Le está preguntando a esta persona que le hizo la pregunta de qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y entonces le dice Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, o sea, el hombre nuevamente toma la palabra y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está citando este versículo de Deuteronomio 6 que mencionamos al principio, pero esto está en el tiempo de Jesús. Entonces, ahí surge una situación muy particular. Este intérprete de la ley, o sea, su nombre lo dice, era una persona que sabía las escrituras antiguas. Me estoy refiriendo al Pentateuco, a los 5 libros el Pentateuco. Recordemos que son los 5 primeros libros de la Biblia, que son los que usaban los judíos como la ley de Dios, ¿ok? Y entonces Jesús le responde: pues dime tú, ¿qué está escrito en la ley? Y entonces esta persona le responde: pues sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Era un mandamiento conocido, ¿verdad? Por ellos, porque eran judíos. Y siendo Jesús judío también de nacimiento, pues esta persona lo estaba cuestionando. Y después dice allí, en el verso 27, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está refiriéndose precisamente a lo que estamos hablando, que se dijo en el pasado y que Moisés lo escribió para el Pentateuco. Y entonces la respuesta de Jesús es corta y sencilla, muy corta y muy sencilla. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. Lejos de poder tentar a Jesús, de poderlo probar como él quería, pues finalmente aquí hay dos cosas importantes. Jesús le está diciendo, bueno, tienes la ley de Dios ahí, obedécela, haz lo que dice la ley. Si crees en Dios, si te has entregado al Dios vivo, pues haz lo que está dicho ahí, porque entonces vivirás. Al aceptar esto, Jesús está dando por entendido de que eso que está escrito ahí es la verdad, ¿verdad? Y es lo que debe ser, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, y con toda la mente, ¿no? Y luego amar al prójimo como a nosotros mismos. Es sumamente interesante que Jesús le responde así, y ahí quedó, ¿no? Entonces, ya que este judío respondió bien con base en las Escrituras, pues su plan de tentarlo, de que dijera algo impropio, algo incorrecto, pues quedó atrás, ¿verdad? No pudo tentar a Jesús para que él dijera otra cosa completamente diferente. Jesús se refirió a las Escrituras antiguas y les dio peso y les dio... las aceptó como la verdad eterna, ¿verdad? Entonces, cuando le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás, le está diciendo a esta persona, ama en totalidad a Dios y sin reservas. Y ahí me gustaría hacer un paréntesis, porque como nosotros tenemos un concepto mundano del amor, aquí se dice, por ejemplo, voy a decir dichos de la gente normal en la calle, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? O sea, es un dicho muy malo, muy torpe, muy conocido y muy propagado, pero muy dañino a la vez, ¿no? O sea, ¿cómo está esto si Dios dijo que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne? Pues ¿cómo no la vas a amar con todo tu ser, con todo tu dinero, con toda tu pasión, con todo tu intelecto, con todas tus fuerzas, con toda tu intención de bendecir a tu mujer, de proveer para ella, de cuidarla, de protegerla, de darle sustento y abrigo? Entonces, estos dichos populares muchas veces están tan metidos en nuestra mente que nos hacen perder la totalidad o el peso de la palabra de Dios, ¿no?
Entonces, por eso este estudio nos sirva para afirmar pensamientos de Dios. Jesús le está diciendo a este hombre que intentó con un corazón, digamos, tramposo, quería tentarlo, quería que cayera en un error, pero Jesús le está diciendo, es verdad, lo que estás diciendo que está en la ley es amar a Dios, es lo que te va a permitir llegar a la vida eterna, ¿no? Y cuando decimos amar a Dios, pues estamos hablando de todo, ¿no? Con mis pensamientos, con mis emociones, con mis intenciones de corazón, con mi tiempo, con todo, con mis recursos, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Y a veces se dice fácil, pero amar a Dios en totalidad, pues es un privilegio, pero a la vez es un gran compromiso. Y que todos pudiéramos entender, esto sería lo más hermoso, que todos pudiéramos entender que no nos reservemos nada para amar a Dios. Cuando hablamos de amar sin reservas, pues se nos vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una obediencia total, una fe completa, fuerte, que no dude, ¿verdad? Una convicción total de que le pertenezco a Dios y me estoy entregando a Él y a sus designios y me estoy entregando a su voluntad. O sea, es algo muy profundo. Por eso el amor que nos enseña el mundo es tan superfluo y tan barato, tan mal documentado, que por eso ahora vemos que la gente se casa y al año se están divorciando, ¿verdad? Y no estoy juzgando a nadie con este comentario, solamente es que si las cosas no funcionan, te dejo, como si ya no me sirves, te dejo. Entonces, ¿qué clase de relación es esa? ¿No? Es una situación que estamos viviendo en un mundo demasiado egoísta y demasiado centrado en nosotros mismos, que no nos damos cuenta, ¿no? Y esto pasa a todo nivel. ¿Cómo es posible que haya padres cuyos hijos no los visitan? Pues no, que amas a tus papás, ¿no? Pues sí los amo, pero pues no les llamo hace semanas o meses, ¿no? No los llamo para ver cómo están, no los llamo para ver si tienen alguna necesidad o algo. Entonces, bueno, pues esto nos hace pensar que cuando hablamos de amor en los términos de Dios, pues habla de totalidad, de entrega. Y cuando hablamos de esto, pues a veces a los humanos nos da miedo entrar en una dimensión de amor donde tú entregues todo. Porque nos hemos topado con que en el mundo nos han dado golpes muy bajos, ¿no? Y a veces entregas todo y la otra persona pues te engaña o solamente puso su interés en las cosas materiales y ya que te sacó provecho, pues ya no le sirves y te deja. Lógicamente estamos hablando de un amor completamente diferente. El amor de Dios es totalidad, es reservado y exclusivo, es un amor exclusivo. Dios no quiere que ames nada más que a Él, es exclusivo el amor de Dios. Pero la bendición que enriquece nuestra vida está fundamentada en el amor total del Señor, ¿no? Y entonces, pues si nos abandonamos al amor perfecto de Dios, pues vamos a ser felices. Y como ese hombre, pues vamos a vivir eternamente con Dios, ¿no? Porque estamos cumpliendo lo que dicen las Escrituras. Amar a Dios enfocándonos ya en nosotros, amar a Dios tiene connotaciones muy profundas que van desde entregarle toda nuestra vida en una adoración plena y obediencia a su voz, ¿verdad? A su voz en la palabra, a las instrucciones que nos da la palabra, porque es ahí donde está la voluntad de Dios. Entonces, al habernos rendido delante de Cristo, habiendo pedido su perdón por nuestro pecado o nuestros pecados y teniendo fe en su poderosa
gracia y en su poder libertador, pues nada más y nada menos, ¿no? No cualquiera puede decir, yo amo a Dios. Es una frase que pues es un reto, ¿verdad? Es un reto para todos nosotros decir, yo amo a Dios. La pregunta es, cuando Dios lo escuche, ¿estará de acuerdo con los efectos o lo que dice realmente nuestra vida? ¿Esta persona me ama realmente? ¿No? Si no profundizamos en la entrega hacia el Señor, en la obediencia y la fidelidad, y no estoy hablando de la obediencia a los pastores o a los maestros de la Biblia, estoy hablando de la obediencia y fidelidad y entrega a Dios, a su palabra, ¿no? A su presencia. Que sí es importante que nos sujetemos a nuestros maestros, a nuestros pastores, claro que lo es, pero siempre la autoridad central pues debe ser Dios y su palabra. Por eso si un pastor inadecuadamente solicita algo que no está en la Biblia, pues tenemos la capacidad de decir, permíteme, eso no lo voy a obedecer porque no lo dice la Biblia. No es que yo quiera estar en rebeldía, pero esto no está en la palabra, ¿no? Y entonces entraríamos en una controversia. Lógicamente, la palabra también nos habla de estar sujetos a nuestras autoridades, ¿verdad? Pero ahora lo que estamos analizando es más bien el tesoro que tenemos en el poder entrar en una dimensión de amor con Dios, en entrega, obediencia y fidelidad. ¿Ok? El tema de la iglesia, por supuesto que es muy importante. O sea, no es que esté de lado, pero vamos por niveles, ¿no? El decir yo amo a Dios significa que estoy en total entrega, obediencia y fidelidad a Dios. Ahora, sé que Dios me va a injertar en una iglesia local donde yo puedo servir con mis capacidades para honrar a Dios y me voy a sujetar a la dirección de un pastor. Eso es bueno, eso Dios lo quiere, porque es como funciona su iglesia. Pero todo debe estar enmarcado en la palabra, ¿verdad? Entonces, esa también es una condicionante de que entendamos que también hay un amor fraternal en las iglesias. Es un amor hermoso porque proviene de Dios. Es el amor de Dios que se está reflejando entre todos los congregantes, ¿no? Pero siempre hay que tener un especial cuidado para seguir las indicaciones que vienen en la palabra. Por eso es que algunas iglesias desafortunadamente pues se desvían del camino, porque empezamos a seguir enseñanzas o mandamientos de hombres cuando lo que debemos seguir es la palabra de Dios. No hay ningún problema en seguir la palabra de Dios. De hecho, eso nos fortalece como iglesia. Pero cuando empieza uno a meter su cuchara con doctrinas raras que no están enmarcadas o aceptadas por la palabra de Dios, pues es cuando empiezan los problemas. Y por eso hay mucha gente que tiene una perspectiva a lo mejor incorrecta de lo que es la iglesia, porque es lo que han visto, ¿no? A mí últimamente me han dicho, oye, ¿vas a poner un negocio de una iglesia? No, no es un negocio, pero espérame, por favor, no lo digas así. No, es que sí es el mejor negocio. No, espérate, es que no todos los pastores, hay muchos pastores que son fieles a Dios, fieles a su palabra. No puedes decir esto como una generalidad. Pero eso también hay que reconocer que hemos visto errores doctrinales en todas las iglesias, en muchas iglesias, incluyendo aquellos que son religiosos y que están en otras denominaciones religiosas. Hay errores por todos lados, pero eso no es una justificación para decir, no, yo no quiero saber nada de la iglesia. Eso sería un gran error. Si estás en una iglesia sana, donde se predica la palabra, donde están haciendo la obra de Dios, ¡qué bendición! Sigue ahí y mantente ahí. Y persevera en la fe y persevera en el amor
con los creyentes y también persevera en el amor con Dios. Dios viene, eso es lo que nos quiere recordar el Señor. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Existe? Sí existe, porque Dios viene por esa iglesia. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que está siguiendo todo lo que Dios está haciendo en la tierra. Entonces, ¿es importante la iglesia? Por supuesto que lo es. ¿Es una religión? No es una religión, pero el mundo te va a considerar religioso porque así estamos acostumbrados. Ahora, vamos a analizar los 3 puntitos esos que he mencionado. El punto de la entrega. Entrega es una palabra muy linda que lo voy a ejemplificar con una pregunta. La pregunta es esta, referente a la entrega que le damos al Señor. ¿Respondes a la voz de Dios en totalidad, abrazando su reino y su causa? Fíjate qué pregunta tan interesante. Estamos hablando de nuestra entrega y esto es como un método para autoevaluarnos. Y ponle tu nombre a la pregunta. Yo, Pepe, ¿respondo a la voz de Dios en totalidad, abrazando su reino y su causa? Por favor, no me respondas a mí, ni yo voy a responder. Es un llamado a nuestra conciencia, ¿no? Cuando respondas a esta pregunta en tu vida diaria, tú podrás decir, es verdad, tengo entrega al Señor. Estoy respondiendo a la voz de Dios. Cuando Dios me llama a hacer algo, lo hago. Cuando veo un mandamiento en la palabra, lo pongo en práctica. Cuando el Señor me exhorta a hacer algo en su nombre, lo hago, ¿verdad? Bueno, ahí te estarías respondiendo de manera muy concreta. Respondes a la voz de Dios en totalidad y abrazas su causa y abrazas su reino, abrazas su presencia y estás en comunión con Él, ¿no? Esa sería una autoevaluación de nuestra entrega a Dios. Obediencia. Obediencia sería el otro tema que hemos mencionado aquí, y es también a través de una pregunta, ¿no? Y es muy parecida a la anterior, pero habla más bien de instrucciones del Señor, y dice así la pregunta: ¿sigues las instrucciones del Señor al pie de la letra? Es una excelente pregunta. El tema es, a veces le ponemos de nuestra cosecha, o a veces no estamos seguros, pero lo hacemos pensando que viene de Dios, ¿no? Lo que hay que hacer es que esta pregunta nos lleve a seguir instrucciones. ¿Dónde están esas instrucciones? En la Biblia. Literalmente en la Biblia. En los proverbios, en los salmos. A lo largo de todo el Antiguo Testamento hay cosas que Dios dice: no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? O haz esto, o haz lo otro. Hay muchas instrucciones. La Biblia es muy vasta. Tenemos toda la vida para estudiarla, pero es maravilloso podernos hacer esta pregunta de continuo: ¿estoy siguiendo las instrucciones del Señor? Y como de costumbre no nos respondemos, cada quien que se autoevalúe. Y ahora vamos con la fidelidad. Fidelidad es una palabra tan importante para Dios. Nosotros, cuando hablamos de fidelidad, de inmediato vienen a nuestra mente temas de pareja, ¿verdad? Pero la primera fidelidad que Dios ha pedido es fidelidad a Él, ¿verdad? De hecho, es una de las situaciones que Dios le reclamó al pueblo de Israel, que dejaron a Dios con infidelidad y se fueron tras dioses ajenos, ¿verdad? Eso es lo que pasó en la antigüedad, y varias veces les pasó y regresaron al Señor y tuvieron la intención de regresar, y así de tiempo a tiempo pasaban temas de infidelidad, de que el pueblo dejaba a Dios, ¿verdad? Hubo tiempos muy gloriosos donde se mantuvieron fieles
y tuvieron grandes proezas, maravillas y prodigios de parte de Dios, pero también hubo tiempos de infidelidad. Hoy, ya en la iglesia actual, pues estamos hablando de que la mayor infidelidad de la que se va a tener memoria es la apostasía, que significa dejar a Dios, dejar los principios de Dios y abandonar la fe. Es algo triste y horrible que va a pasar en los últimos tiempos porque la maldad se va a multiplicar y muchas personas van a dejar a Dios porque la maldad se ha multiplicado. Eso ya lo estamos viendo ahorita. En este momento tenemos ya personas, que no quiero decir nombres para no herir ninguna susceptibilidad, pero tenemos hermanos que en tiempo antiguo nos traían la palabra de Dios, nos llevaron a conocer a Dios, nos llevaron a crecer en el Evangelio y de repente, pues ya parece ser que están apostatando de la fe porque están enseñando cosas completamente ajenas a la Biblia. Entonces, la fidelidad, retomando el tema de estas personas, creo que si sabes de alguien así, lo que tenemos que hacer es orar por ellos y pedir que Dios les rescate, les restaure, los traiga de nuevo al camino de la verdad. Pero, pues es algo que va a pasar. Entonces, la fidelidad, también estoy poniendo una pregunta para que nos autoevaluemos, nos cuestionemos. Dice así la pregunta: ¿mantienes tu condición de sujeción a Dios y a nadie más? Esta pregunta te puede llevar a mantener tu fidelidad. Son preguntas que tal vez debiéramos hacernos diario, estas 3 preguntas, que ahorita las voy a repetir, no por querer ser reiterativo, sino porque en verdad son importantes, ¿no? La primera pregunta de entrega fue: ¿respondes a la voz de Dios en totalidad, abrazando su reino y su causa? La pregunta sobre la obediencia es: ¿sigues las instrucciones del Señor al pie de la letra? Y fidelidad, la pregunta al respecto de la fidelidad: ¿mantienes tu condición de sujeción a Dios y a nadie más? Bueno, pues estas son preguntas de reflexión que necesitamos hacernos cada tiempo, ¿no? Cada día, cada que podamos, porque necesitamos mantenernos. Ahorita el mayor interés del enemigo de nuestras almas es disgregar a las iglesias, desaparecerlas, desanimar a los hermanos, hacer que la gente se desencante del tema de la iglesia y que nos dejemos de congregar. Eso es lo que quiere. Y en algunos casos lo está logrando. Por eso es necesario que nosotros ahora nos fortalezcamos en este atributo de Dios, que es el que estamos estudiando, que es el amor de Dios que cubre multitud de faltas. El amor de Dios que nos hace ser renovados en su fuerza y en su poder. Entonces, pues ya vendrían otros aspectos con respecto al segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y ahí es donde pues la pregunta obvia sería: ¿amas realmente a los demás? ¿Amamos realmente a los demás? ¿A todos? ¿O nada más a los que te caen bien? ¿No? Es otra pregunta de autoevaluación. Realmente necesitamos amar aún a nuestros enemigos, y esa es la parte que está intensa, pero Dios lo está puntualizando, porque hoy más que nunca la iglesia del Señor está viendo que se levantan enemigos por todas partes. Entonces, una buena manera de averiguar si amamos a los demás es analizar qué tanto estoy interesado en servir a los demás, ¿no? ¿Qué tanto me interesa realmente servir? Hay personas que solamente buscan lo suyo, ¿no? Y pues bueno, que estas preguntas nos hagan sentir de parte de Dios y cambiar. Por cierto, si vemos que no estamos bien en la respuesta a alguna de estas preguntas, pues tener la capacidad de cambiar, que Dios nos dé la capacidad de cambiar lo que tenga que ser cambiado para entrar en una dimensión
de amor y de amor en fuerza, en entendimiento y en poder con Dios y amor con los demás, ¿no? Que surja de nosotros el anhelo de ayudar a otros a conocer a Cristo primeramente y también ayudarles en sus necesidades, ¿no? Que estemos dispuestos de alguna manera a sacrificar nuestras comodidades. Esa parte es donde esta generación está batallando, ¿no? Estamos tan cómodos, que pues a veces no nos queremos ni molestar. Y a veces ni siquiera por los de nuestra sangre, ¿no? Y eso pues está triste. Pero bueno, es algo que cada quien debe responder. Creo que es una manera de vivir en esa dimensión de comunión con Dios, ¿no? Que donde verdaderamente experimentemos el amor de Él, ¿no? Y enfocarnos en amar a Dios, en amar a los demás, ¿no? Entonces, como resumen, nuevamente los mandamientos que Jesús nos dio: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermosos los mandamientos del Señor. Si verdaderamente somos discípulos de verdad, vamos a entender esto, lo vamos a confirmar, y algo se va a mover en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, y deseamos que así sea, ¿no? Que Dios nos mueva y vayamos tomando más fuerza y más en serio lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo estoy seguro que Dios quiere hacer cosas grandes a través de nosotros. ¿Y a qué me refiero? Alcanzar a más personas para Cristo. No estoy hablando de obras majestuosas donde nosotros seamos glorificados. No, estoy hablando de obras donde el Señor será glorificado por haber restaurado corazones, ¿no? Por haber dado oportunidad de salvación a otras personas. Y ese es el valor de nuestra vida, el valor que Dios nos dio, porque todo esto Dios lo hace para beneficio de su pueblo, para beneficio de su iglesia, para que haya crecimiento, para que haya salvación. Entonces, el propósito central de todo esto es que vivamos en una comunión estrecha con Dios, gozando de su presencia, que es hermosa y es impresionante, indescriptible y maravillosa, ¿no? Entonces, estamos dispuestos a entrar en esta dimensión de amor total con Dios, amor incondicional, no ponerle condiciones al Señor, no hacer nada más lo que nos gusta, sino buscar darle honra y gloria con cada respiración que damos. Pues es una pregunta que dejamos ahí para que cualquiera de nosotros la responda, ¿no? Dios es todopoderoso. Él sostiene este mundo, sostiene nuestras vidas, y lo más glorioso es que está esperando que nosotros pues nos rindamos a Él. Y esto es una manera en que Él va a mostrar su amor y su gran poder y su gran amor y sus grandes maravillas a través de la iglesia. Entonces, pues queremos estar ahí. Yo quiero estar ahí. Creo que todos, si lo vemos fríamente, queremos estar ahí, pero hay un costo. El costo es ser fieles, ser obedientes y tener una entrega total, ¿verdad? Señor, te damos gracias por estas palabras, Dios. Anhelamos servirte en lo profundo de nuestro ser, que nuestra vida, que comprendamos que nuestra vida está en esta tierra precisamente con el propósito de amarse, de conocer el amor tuyo, que es profundo como el mar, es tan grande, más grande aún que el mar. Pero si el mar es para nosotros algo impresionante en cuanto a su profundidad y sus recursos y lo profundo, lo grande, lo vasto, Señor, cuánto más el amor tuyo, que es indescriptible y maravilloso. Ayúdanos a entender la dimensión de lo que quieres decirnos esta tarde. Y Señor, nos gozamos en tu presencia, nos gozamos en saber que tomas de tu tiempo eterno para enseñarnos estas cosas, Señor.
que están descritas por ti desde los tiempos antiguos y Jesús vino a refrescarlas, Señor. Hoy en el Espíritu queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones, que nos traiga la revelación a cada quien y que podamos entender lo que tú quieres de nosotros. Te damos la gloria, la honra, la eterna alabanza, Señor, y reconocemos que este amor no se encuentra en ningún lugar de la tierra, solamente se encuentra en ti, en tu reino eterno, que opera en la tierra, pero que tiene su sede en los cielos, Señor. Bendecimos tu nombre porque tú estás con nosotros. Tú dijiste que Jesús se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Padre, gracias por este privilegio que nos das, por esta consideración que nos das de que sin ser nada nosotros, ahora podemos decir Dios es con nosotros. Gracias, y que seamos dignos del llamado que nos estás haciendo, Señor, a honrarte y a vivir en una comunión estrecha, en obediencia, en fidelidad, especialmente en fidelidad y en entrega a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y gloria a tu santo nombre, Dios. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien, amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.